José Cuitláhuac Salinas Martínez. Él va a exponer el tema La delincuencia organizada en México. El maestro José Cuitláhuac es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diversos cursos de especialización y actualización judicial, legislativa, interpretación constitucional y transparencia. También ha asistido a seminarios de jurisprudencia, argumentación y redacción judicial, así como talleres y foros relacionados con el delito de trata de personas. Respecto a la docencia, ha impartido la cátedra de Teoría General del Estado en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene vasta experiencia laboral en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el Poder Judicial de la Federación ha ocupado los cargos siguientes: secretario de Juzgado adscrito a los Juzgados Noveno, Séptimo y Séptimo B de Procesos Penales Federales. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajó como secretario adscrito a la Comisión Investigadora para el caso Lidia Cacho. En la Procuraduría General de la República ha ocupado varios cargos. El más reciente fue como subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada. Les pido lo recibamos con un aplauso, por favor. Buenas tardes, gracias por la presentación. Esta ponencia está dividida en dos partes fundamentalmente. La primera, considerando que ustedes son alumnos todavía y están en proceso de desarrollar sus perfiles jurídicos. Es la primera parte desde un punto de vista dogmático, nada más para centrar lo que es la delincuencia organizada en México, y después algunas cuestiones prácticas. En términos muy generales, las organizaciones delictivas que privan en este momento en México, lo pueden ustedes ver en el croquis que está ahí, en el plano, los identificamos por colores. Básicamente son las siguientes: el cártel de Juárez, el cártel de la familia michoacana y los caballeros templarios, el cártel de los Beltrán Leiva, el del Pacífico, Arellano Félix, los Zetas y el cártel del Golfo. Esta es una visión muy general de cómo está en este momento el plano de la República por las zonas de influencia que tiene cada una de esas organizaciones. ¿Qué es la delincuencia organizada? Nuestra primera referencia se encuentra en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ahí definen, en términos muy generales, lo que debe de entenderse precisamente por un grupo delictivo organizado, que es el que está estructurado de 3 o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la citada convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de orden material. La Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 16, recientemente lo contempló en los siguientes términos: delincuencia organizada se entiende por una organización, de hecho, de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Y en ese sentido, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 2, prevé que es cuando 3 o más personas se organizan de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos contemplados en una tabla que después se establece. Esos delitos, entre otros, son los siguientes: terrorismo y terrorismo internacional, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, sustracción o aprovechamiento de petróleo crudo o hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo que conocemos como lavado de dinero, delitos en materia de derechos de autor. También acopio y tráfico de armas. Además, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, otros, como por ejemplo corrupción, pornografía, turismo sexual y lenocinio, todo contra menores de 18 años o personas que no tienen la capacidad para comprender este tipo de ilícitos. Asalto, tráfico de menores o personas sin capacidad para comprender el hecho, robo de vehículos, trata de personas y secuestro. Aquellos compañeros que estén interesados en la ponencia, con respeto les digo, si quieren no escriban, no tengo ningún inconveniente en que la ponencia se les quede. Estos son datos que están en la ley, a sus órdenes.
para evitarles la fatiga de escribir. Bueno, por lo menos yo cuando era estudiante no era lo mío escribir, así que está a su disposición. Bien, en México la delincuencia organizada ha desarrollado ciertos códigos, estructuras que son una copia realmente de grandes corporaciones privadas o incluso se asemejan al propio Estado. ¿Cuáles son las partes más o menos generales de un cártel o de un grupo delictivo de esta naturaleza? Primero, una estructura jerárquica. También ciertas reglas de disciplina. También producción de inteligencia. División de trabajo especializado. Una infraestructura. Mimetización con la sociedad. Otros rasgos como permanencia, monopolización, expansión, y centralización. El punto fundamental por el cual la delincuencia organizada en México y en cualquier otro lugar opera es precisamente por el cúmulo de riquezas con que cuentan este tipo de organizaciones. Esto les permiten adquirir armamento, uso de tecnología de punta, pago a sicarios, obviamente esto es el financiamiento para la violencia. Otro que es un gran problema sistemático en México, la captación o la cooptación de autoridades y servidores públicos. La penetración en estructuras políticas, judiciales y financieras. Además, en los últimos 18 años aproximadamente hemos visto una profesionalización, un grado de especialización sumamente alto en materias como contabilidad, informática, telecomunicaciones. El fenómeno criminal ha evolucionado a partir de la detención de principales líderes en otras épocas, y debido a una recomposición y reposicionamiento del mapa delictivo de nuestro país, ha logrado establecer la integración de organizaciones criminales más grandes que hasta antes no se tenía noticia. Los criminales han transformado su actividad, la clásica, para dar pie a estructuras preponderantemente empresariales, involucrándose cada vez en actividades económicas del país. Las asociaciones criminales de esta naturaleza se caracterizan por su elevada complejidad, como lo habíamos comentado. Adoptan modelos y estructuras de tecnología que están a veces a la vanguardia, incluso en relación con ciertas autoridades, lo que les han convertido en industrias del crimen sumamente complicadas de combatir. Las organizaciones criminales han establecido mecanismos financieros que les permiten acumular grandes patrimonios, concentración en pocas manos de riqueza del sector ilegal, y le ha dado un gran poder económico y político en constante aumento a este tipo de organizaciones. Estas utilizan en la mayoría de los casos tanto la violencia extrema como actos de corrupción como formas de intimidación, coacción y a veces eliminación de posibles rivales. Esto es lo que ha llevado en los últimos años al aumento de las muertes relacionadas con este tipo de actividades. La situación de nuestro país requiere generar un cambio de actitud por parte de los servidores públicos que debe traducirse en la implementación de políticas públicas creadas acordes a las necesidades y exigencias de esta sociedad, así como la influencia del entorno regional, nacional e internacional. Hace unos minutos la maestra que precedió utilizó algunos vocablos que me parecen muy interesantes. Ustedes, como nosotros, estamos en el inicio o en la continuación de varias transformaciones que son necesarias para que nos lleven a una sociedad no solo más justa, sino más estable, que tenga más paz. Y eso implica forzosa y necesariamente el cambio de muchas ideas que han gestado y que nos han desarrollado a nosotros como ciudadanos, como personas. Es decir, estamos enfrente de la ruptura con grandes paradigmas para crear otros que nos lleven precisamente a lograr por el lado que a mí me corresponde y el de la ponencia, a establecer en la sociedad una seguridad y una paz. Solo se va a lograr a través, en lo particular, esa es la opinión de su servidor, de la vinculación en tres aspectos. Primero, coordinación institucional. Segundo, cooperación. Y tercero, intercambio de información. Mientras en México no existan estas tres vinculaciones, estas tres áreas de oportunidad y que las autoridades que estamos o que están involucradas en estos aspectos
no trasciendan y estén en aptitud de ofrecer esto, desafortunadamente la situación no va a cambiar. Para nosotros es una obligación como ciudadanos exigir a las autoridades estos tres aspectos: cooperación, coordinación e intercambio de información. Esto, por lo menos en la última parte que a mí me correspondió como su procurador, tratamos de impulsarla a través de grupos de coordinación que estaban integrados en términos muy generales en esta forma. Evidentemente necesitamos una presidencia de la República que impulse, que obligue a las diversas áreas a coordinarse. Pero no nada más es a nivel formal, sino también de hecho. Estas áreas, de acuerdo a la nueva estructura que tendremos en la próxima administración, implicará forzosa y necesariamente una Secretaría de Gobernación suficientemente fuerte, que organice, que discipline y que coadyuve para que la Policía Federal, actualmente, tenga la fuerza suficiente para que poco a poco se vaya haciendo cargo de lo que es la materia fundamental de su cometido, la seguridad pública. También a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina, que ahora contribuyen, coadyuvan en esta parte de seguridad, sin embargo, que tienen sus propios criterios, sus propias áreas de inteligencia y de operatividad. Mientras estas dos áreas, que deben de estar destinadas a otro tipo de actividades que tienen que ver con la seguridad externa del país, no contribuyan, no cooperen y no entreguen la información a áreas civiles, como podrían ser forzosas y necesariamente la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, nuestra situación de inseguridad seguirá permeando. Otras que deben de contribuir forzosa y necesariamente es la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores? En la actualidad no podemos imaginar la delincuencia organizada y su combate de una manera interna. No se puede. Estamos forzosa y necesariamente vinculados, y es una necesidad no solo de México, sino de cualquier país en el orbe, el coordinarse, cooperarse e intercambiar información para efectivamente poder combatir a la delincuencia organizada. Las estructuras que antes eran regionales se volvieron estatales, se volvieron nacionales y se volvieron internacionales. Ninguna estructura delictiva, ninguna, ni en México ni en ningún lugar, vive independiente del orden. Precisamente por eso es la necesidad que la Secretaría de Relaciones Exteriores contribuya, y que es el punto más importante del combate a la delincuencia organizada, radica en la información que nos puede dar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de las diferentes comisiones que tiene a su alcance y en su entorno para proveer de información a la Procuraduría General de la República, que pueda efectivamente desarticular lo más importante en una estructura delictiva, que es su aspecto económico. Hasta antes, solo se había combatido a la delincuencia organizada a través de la detención de sus principales líderes. Lo único que ha generado en los últimos años es la proliferación de más líderes o bien de más organizaciones. La experiencia nos establece de manera muy clara que no es la detención del líder, no es la detención de las cabezas, lo que realmente incide para desmembrar a las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque conservan todo el poder económico, a veces político o incluso las influencias judiciales, para poder seguir operando. Entonces, de poco nos sirve la detención de tal o cual capo, porque afuera su estructura sigue intacta, puede seguir ordenando, puede seguir proveyendo. Una experiencia que debemos de tomar en cuenta es precisamente lo que pasó en Colombia hace algunos años, cuando se detuvo en su época al principal proveedor de cocaína y se le ingresó a un centro penitenciario. Lo único que se hizo fue cambiarle del lugar de residencia de donde operaba. Fácticamente tenía todo el control de su estructura para seguir operando y así lo siguió haciendo. Esa experiencia que ya la sabemos, que fue tangible apenas hace unos años, lo que nos debe llevar a nosotros es precisamente a entender que no es esta la manera que tenemos de destruir esas organizaciones, sino el combate a sus estructuras económicas. Si no incidimos en las estructuras económicas, de nada nos va a servir detener a todos los líderes de plaza que hayan en la República.
De nada nos va a servir, porque lo que hay es una sucesión. A diferencia de nosotros que estudiamos, por ejemplo, Derecho, que debemos de pasar 4, 5, 6 años de preparación, aquellos que estudian la maestría, otros tantos más, el doctorado, otros tantos más, y de ahí el ejercicio profesional, la especialización, que implica que un profesionista se va a tardar 10 o 15 años en llegar a una cúspide, a una madurez. Ellos no lo requieren. Los últimos estudios, por lo menos lo que me tocaron ver a mí, es que un sujeto que llega o que empieza como halcón, es decir, aquel que proporciona información respecto de actividades de las autoridades, en 2 años puede llegar a ser jefe de plaza. En 2 años. Si lo vemos como una estructura, una cadena de ascenso, no existe ninguna comparación con ninguna institución, por lo menos que yo conozca, ni privada ni pública, que permite el desarrollo profesional o personal con esa velocidad. Pero no solo es eso. Mientras que un halcón recibe alrededor de 3 o 4 mil pesos por semana, en 2 años puede ganar prácticamente lo que quiera. Porque como jefe de plaza recibe directamente una parte de todo lo que implica el narcotráfico, las actividades ilícitas a que se dedique su organización. Entonces, recuerdo hace algún tiempo cuando fui su procurador, nos decía un jefe de una plaza que él ganaba 20 mil pesos nominalmente, semanalmente, como parte de su sueldo, y ganaba además de 200 a 500 mil pesos por semana por sus entradas extra. Digo, me queda claro que hay abogados exitosos que quizás ganen eso en 1 o 2 asuntos, pero después de 2 años de trabajo lo veo muy complicado. Precisamente por eso, por la movilidad que tienen estas organizaciones, las capacidades que tienen, no es la mejor manera para combatirlos la detención de sus líderes, sino es a través de inteligencia destruir todo el soporte financiero que tienen, porque cuando se les acabe el dinero, ya no pueden comprar autoridades, ya no pueden comprar armamento, ya no pueden seguir sosteniendo su estructura delictiva. Eso lo vimos en los últimos meses en relación, por ejemplo, con el cártel de los Zetas. Las últimas detenciones que lograron entre el trabajo en conjunto de Procuraduría General de la República, la subprocuraduría que estuvo a mi cargo, con la Marina, precisamente nos llevó a la conclusión de que solo tocando sus estructuras financieras era como podíamos destruirlo. En ese momento, ustedes lo sabrán, eso es público, en este momento el grupo, por lo menos en los últimos meses, el grupo delictivo que más fue tocado fue los Zetas. Pero esas detenciones no fueron solo de sus líderes, sino fueron de sus estructuras financieras que nos dieron pauta a que ya sin protección se pudiera llegar a los líderes. Y entonces, cuando se les detenía, ya no tenían la posibilidad de reestructurarse. Bien, como comentaba la maestra anterior, la ponente anterior, este es precisamente el cambio que debemos como sociedad y como autoridad implementar e impulsar. Solo a través del combate de las estructuras económicas se le van a lograr desmembrar y desarticular las organizaciones criminales. Lo cierto es que en lugares como Colombia, en lugares como Estados Unidos, el fundamento de una investigación no es, en un primer momento, la detención del sujeto, sino quitarle todo lo que económicamente tiene. Hacia allá debemos ir. Precisamente con motivo de estos comentarios fue que durante el tiempo que estuvimos en la subprocuraduría, este es un balance general de del último sexenio en materia de investigación y lo que como subprocurador me tocó impulsar. ¿Qué tenemos? Una ley federal que establece algunos medios de investigación excepcionales para combatir a la delincuencia organizada. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, que para una intervención de comunicaciones desde un teléfono, antes de la llegada de su servidor, nos podíamos tardar 2 meses en solicitar la intervención de comunicación. Gráficamente les voy a explicar lo que se tarda un delincuente en cambiar de teléfono. Digo, yo no soy delincuente, pero ellos hacen esto. Se acabó. Otro chip.
Si la autoridad se tardaba 2 meses, ustedes podrán imaginarse de qué servía una intervención. Para una orden de cateo se tardaban 15 días. Después de 15 días, en la sensatez de cualquier persona que está vinculada con la delincuencia organizada, ustedes imagínense qué podíamos encontrar. Para solicitar, por ejemplo, el aseguramiento de cuentas, lo primero que se hacía era girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidiendo la información de todas las instituciones bancarias o que tenían que ver con la comisión para proveer de la información relacionada con la existencia de cuentas. Entonces, se gira un oficio, a lo mejor HSBC se tarda 15 días, Banamex 10, Santander, Serfín, 1 mes y medio. Al final de toda la búsqueda de todos los, como se pueden imaginar, de todos los bancos, pues bien podríamos estar, 2 meses después, pidiendo el aseguramiento de una cuenta que encontramos una vez que regresó la información. Igual, sentido común, después de 2 meses, ¿qué creen que encontrábamos en las cuentas? Nada. Cuando su servidor llegó a la subprocuraduría, el primer pliego de consignación que me tocó ver tenía más de 500 hojas. La gráfica que ustedes ven ahí reporta un poco la idea de lo que son las consignaciones al año. Por ejemplo, en el año pasado, entre consignaciones con detenido y sin detenido, hubo 641. Si ustedes multiplican 641 consignaciones por 500 hojas, imagínense cuánto papel tenía que leerse. Y eso es un número. Me tocaron ver durante los primeros días, la primera semana, pliegos de consignación de 2000 hojas. Materialmente, ¿quién lee eso? Les voy a decir una verdad. En la reseña que acaban de hacer de su servidor, fui secretario en los juzgados 9º, 7º y 7º B de procesos penales federales en el reclusorio Oriente por parte de él, obviamente del Poder Judicial de la Federación. Cuando su servidor veía llegar pliegos de esos, no los leía, porque estaban copiadas 3 y hasta 4 veces todas las actuaciones. Ojo, todas las actuaciones, no todas las pruebas, porque hay cosas que se hacen en una averiguación previa que no son pruebas. Por ejemplo, la constancia de recepción del oficio de la Comisión Nacional Bancaria, eso no es una prueba, es una diligencia, pero no es una prueba. Lo que es materia, precisamente, de convicción, es la respuesta que da el banco fulano de tal. Y estar copiando diligencias como esas durante 3 o 4 veces, lo único que hacía era engrosar las consignaciones. El promedio el día de hoy es que un pliego de consignación lleva menos de 100 hojas. Les decía a los ministerios públicos, su servidor fue ministerio público en secuestros durante poco más de 3 años. Cuando uno conoce su averiguación previa, en una sentada, perdonen la expresión, pero es la verdad, en una sentada hace un pliego. Si uno conoce su averiguación previa, hizo su índice y leyó con detenimiento su averiguación previa en algún momento, prácticamente de memoria se puede hacer un pliego de consignación. Les decía a los muchachos que eso no me lo podían a mí enseñar, porque con mucho respeto yo lo hice. Este tipo de circunstancias nos llevaron a tratar de transformar algunas actividades que se ven reflejadas precisamente en esa gráfica. Como ustedes se podrán dar cuenta, nada más resalto de enero a octubre, es decir, de 10 meses al frente de la subprocuraduría, hasta el día de hoy, bueno, hasta ese 31 de octubre, se habían consignado más expedientes que nunca. Y todavía faltaban 2 meses. En una división muy simple, de enero a octubre son 10 meses. Tomando el parámetro de 675, el 10%, dividido entre 10 nos va a dar 67 por mes. Si sumamos de octubre y noviembre, más o menos considerando que podría ser la misma tasa de productividad, estaremos hablando de más de 120 averiguaciones previas, que sumadas a las 675 nos dan, yo no soy muy buen matemático, ¿no? Pero han de ser como 800.
Es decir, un parámetro de actuación nunca antes visto en consideración al trabajo de la Subprocuraduría. Pero además, otro aspecto. ¿Qué fue lo que advertimos? Que desafortunadamente el Poder Judicial trae su propia dinámica de trabajo, que es muy independiente de la dinámica que exige la sociedad, que la propia Procuraduría requiere, y ellos, en su mundo judicial, ven desde su perspectiva, evidentemente, circunstancias diferentes que nosotros. El ejercicio, esa es una opinión evidentemente, el ejercicio de la judicatura no solo es la aplicación de la ley. Si la ley fuera así de simple, entonces no tendríamos ningún problema al aplicarla. Me parece que precisamente como abogado nuestra formación implica que la ley tiene un espacio, un tiempo, unas circunstancias sociales y que debe de tratar de normar esas circunstancias sociales. Y cuando las circunstancias sociales son diferentes, la interpretación debe ser acorde a esas exigencias. Mi percepción es que el Poder Judicial sigue en su mundo, y en ese mundo a veces no hay la compatibilidad que exigen las circunstancias actuales. ¿Eso qué nos lleva? A una realmente alarmante situación en relación con las consignaciones sin detenido. Muchos de los jueces especializados, muchos, no aceptaban competencias cuando llegué. Y entonces teníamos un grave problema. Había sujetos arraigados con plazos ya determinados en la ley. Respecto de los ejercicios de la acción penal, había que ponderar, obviamente, el ejercicio, la llegada al juzgado, la radicación del expediente, la emisión, la resolución que debía dictarse. Por lo menos en la época de su servidor, hace 8 o 10 años que fui secretario, nosotros o negábamos o concedíamos las órdenes, no había más. La postura de los jueces con los que trabajé, que fueron varios, siempre fue esa. Ahora la postura es, pues primero vemos si hay competencia o no hay competencia. Y si no, pues le buscamos para que no haya competencia. Y si no hay competencia, pues ya me ahorré el problema. Y como para efectos de resolver competencia no rige el plazo aparentemente de 24 horas que rige para resolver una orden de aprehensión en este momento, pues primero tengo más tiempo y segundo no me emboleto con un problema, como es llevar un expediente de delincuencia organizada. Y entonces aumentaron los conflictos competenciales de manera exponencial. Pero el pasar a un conflicto competencial implicaba llevarlo a otro juez que también podía o no aceptar la competencia, y como lo más normal es que no aceptan competencia, es que se manda a un tribunal unitario o colegiado, dependiendo de lo que se trate, para resolver o dirimir el punto en contradicción. Y ya nos aventamos 2 meses, pero los arraigos no tienen esos plazos. Porque después de haber investigado un par de meses, pues poco tiempo teníamos para el ejercicio de la acción penal, y esperar la resolución del conflicto competencial era tanto como obligarnos a dejar en libertad a los sujetos. ¿Qué fue lo que se hizo? Por eso es el cambio. Empezamos a consignar más con detenido. Sujetos que traían, al momento de la puesta a disposición, suficientes elementos, pruebas, para evidenciar la comprobación de algún delito que fuera grave e implicaba inmediatamente la consignación. Y dejábamos el desglose o el triplicado para continuar la investigación por los demás delitos. Eso nos salvaba del problema de la competencia porque, ustedes lo saben, tratándose de consignaciones con detenido, el juez no puede declinar competencia. Tiene que resolver la situación jurídica del sujeto y después de dictar la forma de prisión o la libertad, lo que fuera, entonces sí pronunciarse respecto de la competencia y dirimirla como sea. Cosa curiosa, cuando se procede así, el porcentaje de conflictos competenciales se reduce prácticamente a nada. ¿Cuál es la diferencia? El detenido. Pero los expedientes son esencialmente iguales. Eso nos sirve a nosotros para vislumbrar precisamente que el Poder Judicial pues hay una ambivalencia en relación con los criterios que sigue. Porque si los problemas que teníamos en consignaciones sin detenidos estaban fundados en que para ellos la competencia no se actualizaba, ese mismo problema debía de actualizarse cuando hay consignación con detenido. Sin embargo, estadísticamente es diametral las resoluciones. Precisamente por eso se incrementó en este año tanto el número de consignaciones con detenido. Estos cambios a los que alude, me van a disculpar, la verdad, pondré mal la letra, está en negro, la de los cuadros, son igual,
están por año, empieza el 2007 de izquierda a derecha y el último es el 2012. Este se refiere a intervenciones de comunicaciones. ¿Qué tratamos de hacer? La ley nos da medidas excepcionales para investigar, como intervención de comunicaciones, como cateos, en fin. ¿Qué hicimos? Generar más investigación a través de la explotación de estas medidas que la ley nos prevé. Por eso, en este año, tratamos de cambiar los parámetros de prueba para convencer a los jueces de que debían reducir sus requisitos para establecer o para otorgarnos intervención de comunicaciones y acrecentar la información que se recaba de precisamente los teléfonos. No hemos logrado, la verdad, hacerlo de inmediato porque no se puede, menos con las jurisprudencias que últimamente, bueno, la jurisprudencia que últimamente sacó la primera sala en el sentido de que aún para la apertura de un teléfono necesitamos la autorización de un juez. Aún en esos casos, pues ahora lo que nos hizo fue incrementar. Antes bastaba la autorización del detenido para preguntarle, oye, ¿autorizas que abramos tu teléfono? Sí. Bueno, lo abro, saco toda la información y con esa información pido la intervención de comunicaciones de todos los teléfonos vinculados contigo. Eso se hacía así. En un primer momento se establecieron 5 días para poder subir una intervención de comunicaciones. Como ustedes se pueden dar cuenta, aún era mucho. Al final pedíamos 3. Había áreas que realmente trabajaban con mucha eficiencia en la subprocuraduría y en menos de 6 horas estaban solicitando la intervención de comunicaciones. Como ustedes pueden ver, eso dio un giro. En 10 meses se solicitaron 188 y se lograron 175 intervenciones de comunicaciones. Si ustedes analizan el parámetro anterior, que sería el 2011, la más alta fue de 155. Pero nos faltan 2 meses todavía. Siguiendo, como les decía hace rato, una proporción más o menos equivalente a la que llevamos, nos faltarían 17 2 veces, digo, considerando promedios, 34 si no mal recuerdo. Es decir, que estaríamos quizá consiguiendo alrededor de 200 órdenes de intervención de comunicaciones. Pero no solo fue lo único, lo más importante está en este cuadro. El cuerpo técnico de investigación, que depende de la subprocuraduría, que es el área técnica encargada de la intervención de comunicaciones, tiene capacidades limitadas de la intervención de 250 líneas. Imagínense lo que es intervenir 250 líneas en un lugar como México. Tenemos millones de líneas telefónicas, eso es nada. Afortunadamente, lo que tratamos de establecer son nuevos parámetros, nuevos criterios para intervenir comunicaciones y dentro de esas se lograron, por ejemplo, lo que nunca se había logrado, que era intervención de correos electrónicos. Se quedó en proyecto porque ya no pudimos terminarlo, la intervención de las conversaciones privadas. ¿Cuáles? Estas, como nosotros estamos teniendo ahora. Estamos tratando de implementar una medida mixta que implicaba la intervención de comunicación y además una orden de cateo. La idea era que al realizar la orden de cateo, ejecutar la orden de cateo, pudiéramos dejar audífonos para saber lo que en el interior del domicilio se decía. Eso se quedó en proyecto, se estaba trabajando. ¿Qué tratamos de hacer? Eso, implementar nuevas medidas que nos dieran nuevos parámetros de intervención y afortunadamente, si ustedes siguen la gráfica en el último año, logramos la intervención de 1,279 líneas. Literalmente el cuerpo técnico ya no pudo con eso. Solicitamos el apoyo de áreas como la Policía Federal, que tiene su propia área, del CISEN, también que tiene su propia área, quienes nos proveían precisamente de este insumo. Pero vean ustedes el cambio. El año pasado se intervinieron 837 líneas. Si ustedes suman prácticamente el 2010 y el 2011, estaríamos casi con lo que en 10 meses de trabajo se logró. Pero este es el futuro de las investigaciones. ¿Por qué? Porque prácticamente todos usan un teléfono. Todos tenemos acceso al internet y a los correos electrónicos. Son las formas de comunicación más ordinarias ahora. Sí, la institución, a través del fomento de la
del aumento de las capacidades del cuerpo técnico logra lo que se dejó trabajando, que fue la ampliación a 8,000 líneas telefónicas, 8,000 líneas telefónicas, podríamos considerar, por ejemplo, que siguiendo este parámetro de crecimiento, el próximo año, los que lleguen, podrían estar interviniendo 3,000, 3,500 líneas telefónicas. Ese es el futuro de la investigación. Debemos usar la inteligencia precisamente para combatirlo. Estamos acostumbrados a, tengo información de que Pedro es el autor del delito, voy por él y lo detengo. Su servidor implementó un sistema que decía no. Primero investigas. Cuando tengas suficientes elementos, ubicas, no solo el delito, armas. No, pues no solo me interesan las armas, me interesa saber dónde tiene el dinero, producto de la venta o el tráfico de las armas. Y entonces no solo conoce su actividad delictiva esencial, que es el tráfico de armas, sino conoce su estructura financiera, su estructura familiar, para poder, en su momento, cuando llegue la captura de Pedro, poder deshabilitarlo en todos los aspectos económicos que tenga, casas, vehículos, todo, cuentas bancarias, todo. ¿Qué exige? Mayor investigación. ¿Sí? Que el Ministerio Público se siente, que analice su investigación, su averiguación previa, que en coordinación con la policía salgan a investigar literalmente. Cuando su servidor fue agente del Ministerio Público de secuestros, a lo mejor no es lo más afortunado, pero yo sí iba a los operativos. Tenía conocimiento directo de lo que estaban haciendo los policías a mi cargo. Trabajamos en coordinación. Y no fue una vez, fue muchas veces. Y mi actuación estuvo plagado, creo, afortunadamente, de buenos resultados y de implementar algunas cosas. Por ejemplo, si el Ministerio Público de la Federación o cualquier Ministerio Público tiene la fe pública, ¿por qué no usarla más? ¿Qué era lo que hacía? Yo iba al operativo y no solo me rendía un parte informativo la policía que se encargaba de la detención del sujeto porque lo encontraron con el secuestrador, porque estaba en la casa. X, él traía los teléfonos, recibió el dinero. Yo como Ministerio Público iniciaba una constancia que la denominábamos fe de hechos. En México, Distrito Federal, a los tantos días de tales horas, me subí en el vehículo fulano de tal, en compañía de los agentes de la policía fulanos de tal, nos trasladamos a tal lugar, y después de estar esperando no sé cuánto tiempo, llegó fulanito, vestido de esta forma, recibió el dinero, una maleta que llevaba dinero, y listo. ¿Cuál es la trascendencia de una prueba como esa? Toda. El informe de policía, como cualquier otra prueba, está vinculada al testimonio que rinde el policía, y entonces no tiene valor probatorio pleno, pero la fe sí, porque el Ministerio Público, afortunadamente, de acuerdo a esa diligencia, lo que realizara en esa constancia tenía valor probatorio pleno. ¿Qué diferencia? Toda, absolutamente toda. En la Procuraduría, por ejemplo, se quedó una investigación que se llevó a la detención, yo espero que en los próximos días se haga público, la detención de unos de los principales movedores de hidrocarburos en el norte del país. Mandamos a unos ministerios públicos, los subimos con Policía Federal Ministerial en unos vehículos y dieron fe de absolutamente todo lo que vieron. Un inmueble de donde encontraron unas mangueras que iban a un ducto de Pemex, no realizaron en ese momento el corte del suministro del hidrocarburo, dejaron que operara, esperaron en el inmueble, bueno, no ahí, en un lugar prudente, llegaron unos vehículos, fueron cargados, esos vehículos fueron llevados a un lote, donde cambiaron de vehículos, hicieron lo que se conoce el traslape del hidrocarburo, lo pasaron a otros vehículos y así seguimos la cadena hasta que ese hidrocarburo fue depositado en gasolineras. ¿Qué tenemos? Todo el parámetro delictivo, desde la toma del hidrocarburo en una toma de Pemex, una vía de Pemex, hasta el depósito en una gasolinera. ¿Qué nos llevó a asegurar? Y ya en su momento, cancelar la toma clandestina, aseguramiento de los inmuebles, donde se hacía precisamente la captación de esto, el aseguramiento de empresas, de vehículos, dedicados precisamente al llenado y traslape de este tipo de hidrocarburos, y hasta lo más importante, las propias gasolineras donde se vertía
el producto y que eran los que finalmente estaban recibiendo el beneficio económico. Toda la estructura delictiva. ¿Saben ustedes cuándo se hizo eso antes? Nunca. Nunca. Las investigaciones que a mí me tocaron conocer era descubrir la toma, cerrar la toma y se acabó. Y es como un pulpo, ¿no? Le corto un dedo, pero tiene 8 más, o tentáculos, perdón. Lo peor, corto el eslabón más pequeño de la estructura delictiva. Y entonces lo que hace una organización criminal que se dedica a eso es, pues me cancelaron la toma del kilómetro 2, pues me voy 1 kilómetro después, abro otra en 2, 3 días y sigo suministrando y robando hidrocarburos. Este tipo de acciones que son muy simples, sinceramente, son de lógica, llevadas a la práctica, han transformado en muchos casos las investigaciones. Medidas cautelares, cateos. En particular, como ustedes pueden ver, me van a disculpar otra vez, estamos de izquierda a derecha, 2007 el de la izquierda, 2012 el de la derecha. En cateos, si ustedes se fijan, aparentemente llevamos menos, digo no aparentemente, pues es un hecho. Hasta octubre llevábamos 299 solicitudes de orden de cateo, en comparación con el año pasado 332. Sí, pero tiene más sentido en lo siguiente. Domicilios cateados. El cuadro anterior teníamos 999 solicitudes, 300 por dar un número. Por cada solicitud van 3 domicilios como mínimo, y eso es una división muy simple, 907 entre 300, ya 3. En el parámetro del 2011, por ejemplo, son 332. Si dividimos 731 entre 372 nos da a poco más de 2. Esto no es casualidad e incide directa y necesariamente en las investigaciones. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público de la Federación en esa subprocuraduría? Cateando más. Y catear más implica proveerse de más indicios, de más pruebas para solidificar sus investigaciones. ¿Por qué? Porque está también el sentido común. Los delincuentes tienen casas, deben de vivir, obviamente deben de comer, deben de dormir, tienen familia, y a través de la investigación, a través del análisis del lugar donde viven, podemos encontrar 1000 cosas, números telefónicos, cuentas bancarias, personas con quien se relacionan, y todo eso, cuando se coordina Policía Federal y el Ministerio Público, nos dan mayores elementos de conexión. Resaltaba en alguna ponencia anterior la necesidad de desarrollar más los servicios periciales. ¿Por qué? Si, por ejemplo, tenemos capacidades para obtener la huella genética, el ADN de cualquier persona, el hecho de encontrar cabellos en una cama, en el lavabo, saliva en los vasos, vincula forzosa y necesariamente a un sujeto con un lugar específico. Y esa prueba, ¿sí?, es muy difícil, el ADN, de modificarla, de ser sujeto, obviamente, de una montada de pruebas. Si en un lugar donde hay un secuestro, encuentro un secuestrado y ahí encuentro cabellos de un fulano, de un sujeto, perdón, que no estuvo en el lugar, pero están los cabellos en la cama o en el baño, pues necesariamente él estuvo en el lugar donde estaba el secuestrado. Y eso es un indicio más que aporta, evidentemente, datos para su responsabilidad o su probable responsabilidad, dependiendo del momento en que estemos. En un marco probatorio, eso nos da mayor certeza de su participación en el hecho. ¿Por qué es importante una orden de cateo? Su ejecución, precisamente por eso. Ya debemos dejar las huellas dactilares. Esto es una prueba, sí, pero tenemos una herramienta todavía de mayor contundencia científica, que es el ADN. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Así, cateando más, investigando más. Por último, comentario, se había creído, por lo menos era la percepción en algunas áreas de las instituciones públicas, se había creído que el arraigo era totalmente indispensable para investigar delincuencia organizada.
Esta gráfica nos demuestra que no. Seguimos investigando delincuencia organizada. Como ustedes podrán recordar, la primera que se aludía a las consignaciones sin detenido, las consignaciones sin detenido no se han ahí sí, literalmente no se han detenido. Y seguimos investigando, sin arraigados. Esta figura que es tan cuestionada en México, cambiando la forma de trabajo, nos ha llevado casi a establecer que no es tan indispensable como lo creíamos, excepcionalmente en algunos casos, sí. Pero vean la reducción. Del año pasado, de 564 solicitudes a 289, es mucho. Pero se ve todavía más interesante cuando se trata de personas. El año pasado se solicitó el arraigo de prácticamente 2,000 personas. 2,000 personas. El centro de arraigos tenía una capacidad de 250. Llegaron a más de 500. Cuando su servidor entró a la Procuraduría, me encontré con una situación muy crítica, que era cómo dar seguridad a un lugar que no estaba para esas capacidades, teniendo a tanto delincuente de tal nivel en un solo lugar. ¿Cómo le damos seguridad? En los centros de reclusión de máxima seguridad no tenían esos parámetros. Y sus niveles de seguridad son otros. El Centro Federal de Arraigos no tenía esas capacidades, que generaba muchas cosas, corrupción, en fin. ¿Qué fue lo que se trató de hacer? Reducir el número de arraigados. Hasta un mes antes de la salida de su servidor, un mes y medio, poco más o menos, la subprocuraduría tenía menos arraigados que todas las otras subprocuradurías, cuando el parámetro era antes otro. Llegamos a tener 36 arraigados. ¿Saben lo que son 36 arraigados? Nada. Simplemente en recursos económicos, el titular de la entonces Agencia Federal de Investigación, hoy Policía Federal Ministerial, estaba más que agradecido. Dar de comer, bueno, desayunar, comer, cenar, obviamente vestido, el propio sustento de baño, bla, 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 de uno se vio reducido a un gasto tan excesivo, a hacerlo bastante soportable. En su momento, cuando su servidor llegó a la subprocuraduría, estaba planeado crear en un estado de la República un centro de arraigos, no recuerdo bien, pero creo que eran para 1,000 personas. Imagínense 1,000 personas arraigadas. La locura. ¿Quién iba a cuidar eso? ¿Quién? Ahora maneja 250, 300 personas arraigadas. ¿Eso que nos permite? Cambiar, como habían dicho la maestra bien, los paradigmas en la investigación, en la ponderación de las instituciones, en la ponderación de las armas, en los instrumentos que tenemos para combatir a la delincuencia organizada. Sí se puede, claro que sí se puede. Requiere trabajo, como en todo. Requiere cambiar de ustedes que están en formación y de nosotros que ya estamos deformados, algunos, no todos, pero algunos sí, cambiar de este chip y generar otro, con otras miras. Dejamos una investigación, tenía 42 inmuebles asegurados. ¿Saben cuántas investigaciones antes, en lo que va de este sexenio? Y digo antes con mayor razón. ¿Se habían asegurado 42 inmuebles a una organización criminal? Nunca. Nunca. Uno solo de esos inmuebles vale más de 20 millones de pesos. Esta investigación está en curso. Yo espero que dentro de los próximos días se difunda públicamente, porque es un logro de investigación. Ahí no hay detenidos, ni uno. Pero entre aseguramiento de inmuebles, aseguramientos en cuentas que se quedaron alrededor de 83 millones de pesos, vehículos de lujo, deportivos, bueno, 2 vehículos Porsche para que ustedes tengan una idea, lingotes de oro. Imagínense lo que teníamos en una investigación, literalmente, es una joya de investigación. Con respecto al trabajo policial, estábamos acostumbrados a que la policía decía quién, cuándo y cómo.
¿Cuál fue la labor de su servidor? Pues aguantarlos, ¿no? Pues no detenemos. Porque la detención representa un logro para la policía, pero no implica forzosa y necesariamente que sea un logro para la investigación. Precisamente, a nivel ya de posición estructural, nuestra idea, el criterio que seguíamos era: no detienes, déjame investigo. Cuando tengas suficientes elementos de prueba, en lugar de que tú me lo traigas, lo arraiguemos y me someta a un plazo de tantos o cuantos días, mejor lo investigo, sin presión en tiempo, reúno suficientes pruebas para no solo acreditar el delito, secuestro, tráfico de armas, lo que quieran, sino además pegarle el dinero. Y cuando estamos listos, consigno. La pretensión era consignar pidiendo órdenes de aprehensión y además estar solicitando la orden de cateo. En ese momento era: ejecuto orden de cateo, logro la detención y al mismo tiempo aseguro todo lo que en bienes ya sé que existe. Esa era la idea. Le corresponderá pues a los que lleguen. Gracias, que tengan buena noche. Yo me disculparé, no, porque tengo que estar con la procuradora. No, me disculpo, no me alcanza el tiempo para las preguntas. Ojalá y no tengan muchas. Pues gracias. Bueno. Le hacemos entrega de su reconocimiento. Gracias. Que otorga la universidad. Por favor. Gracias. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Es suya la presentación. Por hoy terminamos y mañana empezaremos a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, también. Oh, sí. Claro. Sí. Todo gusto. Muy bien. Bueno, me perdonan. No sé.